Mi nombre es Mauricio Castillo Flores, soy abogado. La telebasura básicamente son contenidos que no fomentan la educación, que no fomentan el arte, que no fomentan la participación ciudadana. Más que nada son programas que fomentan el vicio, que fomentan la drogadicción, que fomentan palabras altisonantes o fomentan el doble sentido. Entonces todos los contenidos que tengan que ver con cuestiones que están alejadas de de todo ese sentido y de ese sentido social y ese sentido educativo, para mí es ese concepto de telebasura. Aquí a nivel local sí carecemos de esa falta de criterio por parte de las televisoras locales, que lejos de buscar que se dé un contenido, una programación más educativa para la sociedad, están fomentando lo que es cuestiones que no tienen nada que ver con la educación. Carecen de lo que es la visión que tuvieron los legisladores en la época de 1960, cuando mencionaron que la Ley Federal de Radio y Televisión y lo que es referente al tema de telecomunicaciones es de interés público, de que debe conservarse lo que es el interés a la educación, a la cultura, a poder tener un México con contenidos más enfocados a educar a los jóvenes, a los niños y a tener un contenido de estilo social. Se debe a muchos factores. Yo creo que el factor más importante es que no existe una mano dura por parte de la Secretaría de Gobernación para poner orden a este tipo de programas basura que actualmente tenemos aquí a nivel local y que es un problema también nacional. Pero enfocándonos en el caso de Monterrey, yo creo que sí es importante que la Secretaría de Gobernación tome cartas en el asunto y también hacerle un llamado a Gobernación para que en conjunto con la sociedad y gobierno podamos hacerle un llamado a las televisoras locales para que modifiquen su programación y el contenido, porque simple y sencillamente no se está cumpliendo ni no se está respetando lo que es la Ley Federal de Radio y Televisión en cuanto a los contenidos y la programación que debiera de existir actualmente. Entonces pues yo los felicito porque este es un trabajo muy importante que están haciendo como ciudadanos y bueno, es un proyecto que nace de la sociedad civil. Entonces en ese sentido pues es el primer proyecto que estamos viendo aquí a nivel local, de que realmente se está levantando la voz y se quiere crear conciencia para modificar ese tipo de contenido. Pues empezando por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es el respeto a la sociedad. En ese sentido existe la Ley Federal de Radio y Televisión, existe la Ley de Telecomunicaciones. Existen también a nivel local leyes estatales que en determinado momento pues fomentan lo que es la cultura de la legalidad, el respeto, el orden. Entonces en ese sentido yo creo que los programas deben de ir enfocados a fomentar lo que es la cultura y el respeto a la legalidad, al orden. Vamos a verlo desde este sentido. Los programas de televisión son como unos visitantes que llegan a nuestra casa, entonces nosotros no le vamos a abrir la puerta a cualquier persona. Entonces en ese sentido el contenido que está dentro de la televisión le está afectando a los niños y a los jóvenes que están viendo esa programación, porque están entrando visitantes que realmente, lejos de ayudarlos a tener una educación más, pues con más calidad, están fomentando pues el vicio, la drogadicción, palabras altisonantes, cuestiones que no fomentan en nada la educación en los menores, hablando concretamente en el caso de los menores y de los jóvenes. Ya como uno como adulto pues ya tomará el criterio de ver ese tipo de contenidos, pero en lo particular yo creo que son visitantes. Todos los contenidos de programas de televisión locales que aparecen dentro de la televisión son visitantes que llegan a nuestra casa, tocan la puerta y pues están al alcance de los niños abrirles. Actualmente no tengo el dato a la mano para entregártelo, pero yo considero que sí existen sanciones. Todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones, los únicos facultados son las autoridades federales. En ese sentido, lo que es la Secretaría de Gobernación, el Ministerio Público Federal, los juzgados federales son los encargados en determinado momento de exigir
que se cumpla la ley en determinado momento en materia de telecomunicaciones. O sea, aquí a nivel local incluso se han tratado de hacer reformas en materia de telecomunicaciones y pues siempre hay un alto porque pues es cuestión federal. Entonces el llamado más que nada sería a enfocarnos a lo que son los organismos a nivel federal, como la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Salud en determinado momento, la Secretaría de Educación. Incluso la misma Ley Federal de Radio y Televisión contempla todo este tipo de cuestiones cuando se trata de pues, poner un alto a la programación o al contenido. O sea, te habla de cuándo debe intervenir la Secretaría de Salud, cuándo debe intervenir la Secretaría de Educación, cuándo debe intervenir Gobernación. Entonces, en ese sentido, sí hay una regulación, simplemente que no ha existido un movimiento, no hay ciudadanos que se inconformen ante este tipo de situación. Pues acudir primeramente a hacerle un llamado a la Secretaría de Gobernación, haciendo un paréntesis de todo el contenido que se está transmitiendo en la programación y ya ellos serían la autoridad competente para determinar si hay infracciones o no a las leyes o a la reglamentación. Si hay una franca violación a la reglamentación de telecomunicaciones, digo, eso es un hecho que no podemos dejar pasar por alto. Entonces, en ese sentido, sí considero que debe de existir una mayor participación ciudadana que exija a las autoridades federales a que se cumplan con estas disposiciones. Ya sea por rating o por lo que sea, se debe de respetar todo el contenido que actualmente están mandándonos a través de la televisión local. Entonces, independientemente, si ellos quieren hacer ese tipo de programas, que lo hagan a través de cablevisión, por los sistemas de cable o sistemas de paga, pero que no nos lo envíen directamente a la señal que nosotros estamos o que nosotros tenemos, porque si vemos la Constitución señala de que todo lo que son los sistemas satelitales es propiedad de la nación, entonces es propiedad también de nosotros. Entonces en ese sentido ellos tienen una concesión y deben de respetar las disposiciones reglamentarias. Pues más que nada lo que están buscando es rating, lo que están buscando es vender un producto que la gente pueda comprarles con mayor facilidad y no están buscando realmente cumplir con las disposiciones reglamentarias que existen para la regulación de los contenidos de los programas. Entonces ellos más que nada lo que buscan es vender su producto, ofrecerlo pero no están considerando que le están afectando más a la sociedad con ese tipo de contenido, que están incitando más a la violencia, a la drogadicción, a toda esta inseguridad que ha venido creciendo aquí en el estado. Se debe en parte a la desinformación, desde mi punto de vista, que la gente no está informada, entonces la gente que acepta ese tipo de programas es gente que realmente le falta información. Cuando recién inauguraron Televisa, hay una anécdota que Emilio Azcárraga señalaba que la televisión era para gente, te lo voy a decir la palabra, dijo, es para gente jodida. Entonces, la Ley Federal de Radio y Comunicaciones nos dice que es de interés público y que es para la sociedad. Entonces es para todos, para ricos y pobres. En ese sentido, todo el contenido debe ir encaminado, no nada más a la gente jodida, o sea, a la gente que también tiene y la gente que también no tiene. Entonces, viéndolo desde el punto de vista de la ley, la televisión es para todos, no nada más para ese tipo de gente. Entonces yo creo que la televisión local entiende que nada más es para ese tipo de audiencia, para audiencia que son de escasos recursos y que no tienen educación. Entonces yo le hago un llamado a la sociedad civil a que se inconforme ante este tipo de programas de televisión basura y busquemos que se reglamente o en determinado momento se sancione a ese tipo de televisoras o ese tipo de programaciones que realmente no traen nada para la sociedad, nada bueno para la sociedad. Pues creo que Monterrey es una ciudad donde tenemos excelentes universidades y excelentes preparatorias. Entonces yo creo que por educación pues no paramos, porque pues existen los medios para poder estudiar desde la escuela más privada hasta la escuela que cuente con los menos recursos. Yo creo que las televisoras le perdieron el respeto a la sociedad. Entonces al perderle el respeto pues mandan cualquier tipo de programación. ¿Por qué? Porque la gente desinformada
pues prefiere ver ese tipo de programas a aceptar la realidad que está viviendo actualmente. Entonces, yo creo que el que ve ese tipo de programas o televisión basura es porque realmente o no tiene la educación o está desinformado. Pues es un problema donde se perdieron los valores, el respeto a la familia, el respeto a las personas. Digo, estamos viviendo en una ciudad en donde la inseguridad está a la orden del día. Entonces, lejos de transmitir programas que no tengan contenido educativo, no tengan un contenido que fomente el respeto a los derechos humanos o el respeto a las personas, yo creo que va a continuar ese tipo de situaciones de inseguridad que fomentan más que nada pandillas o fomentan pues que la sociedad se integre a otro tipo de cuestiones que no son propias del sistema educativo en México. Yo creo que deben de respetar a todos los ciudadanos aquí de Monterrey y de todo el estado, porque no nada más le llega a la gente que no quiere ver ese tipo de programaciones, sino también a la gente que prende su televisor y nos invaden con ese tipo de programas. Entonces, si ellos quieren hacer ese tipo de programas, lo reitero, que se vayan a las televisoras de paga, por señales privadas de paga. Entonces, si quieren hacer ese tipo de programas, yo los invito a que se vayan a ese tipo de señales y no a la señal abierta, que es propiedad de todos los mexicanos. Bueno, en cuanto a la programación de los noticieros, yo creo que actualmente sí tienen un contenido pues informativo. A veces pudiera ser que pudiera parecer que está manipulada la información, pero yo creo que es bueno para la sociedad que se mantenga informada de los acontecimientos que están pasando actualmente, pero darle el sentido que es informar a la sociedad. Y ya cuando se va por el lado más del amarillismo y cuestiones que ya se alejan de la información, pues yo creo que ahí sí se debe pues también de reglamentar, porque el derecho a la información es un derecho humano. Pues esto se puede ver desde el punto de vista a nivel profesional. Digo, ya sí que, como lo comentas, debiera de existir un permiso o debería de haber una reglamentación para que todos los que son egresados de las facultades de comunicaciones o que tengan que ver con la conducción sean quienes puedan ejercer la profesión de conductor, porque actualmente vemos personas que realmente no tienen nada que ver con la conducción y manejan otro tipo de información a nivel programa. Entonces ya un experto, un profesional en la comunicación, pues ya se reglamentaría para que pudiera ejercer la profesión, como en este caso en mi caso la profesión de abogado, ejercerla con responsabilidad, con sentido social y que vaya encaminada a lo que verdaderamente corresponde a la profesión. En este caso, que es informar y comunicar, pero de una manera que se respete la dignidad de las personas. Sí, pues yo creo que deben de existir programas, digo, y no nada más en la televisión, también el gobierno debe de fomentar programas de valores a la sociedad, que se vea al ser humano como lo que es, como una persona que tiene derechos humanos y que se le debe de respetar y valorar por lo que es, como es la persona, y no fomentar ese tipo de distinciones entre lo que es un estereotipo de una belleza a lo que es una persona que realmente no cuenta con ese tipo de características. Entonces, en ese sentido sí se debe de crear programas de valores que se respete la dignidad del ser humano por el simple hecho de ser un ser humano. Yo creo que es una falta de respeto a la sociedad que ante situaciones de inconformidad por parte de ciudadanos comprometidos con su comunidad se quejen de programas sin contenido social, ni educativo, ni de formación para los jóvenes, para los niños. Entonces, tratar de justificarse ellos de que están cumpliendo con una cuota que les marca por la ley reglamentaria en materia de comunicaciones, yo creo que es una falta de respeto tanto para empezar para ellos mismos, para la sociedad y para lo que es las leyes en México. Entonces, en ese sentido, sí exigiría como ciudadano que se sancionaran ese tipo de programas en donde
la misma televisora les permite burlarse de los ciudadanos. Entonces yo creo que yo exigiría sanciones desde a los conductores de los programas de televisión y en caso de reincidencia pues para las televisoras locales. Entonces ese tipo de conductores o de programaciones no deberían de existir aquí en Monterrey y ojalá que se pudiera sancionar en su caso y ser un ejemplo nacional, que Monterrey sea ejemplo nacional de que programas locales de televisión se transmitan en la televisión abierta. El derecho a las audiencias es el derecho que tenemos como ciudadanos, que somos consumidores de la señal abierta, a exigir cuentas tanto a las televisoras como a los conductores de programas de televisión y a las autoridades federales para que tomen cartas en el asunto y en su momento sancionen a todas aquellas televisoras o programas que no cumplan con las disposiciones de interés social y con las disposiciones de respeto a lo que es a la sociedad civil, a la familia, a los niños y a los jóvenes, con programas educativos y programas que realmente fomenten una cultura de mayor respeto para los ciudadanos. Entonces, como ciudadanos tenemos derecho a exigir, que es el llamado al derecho de las audiencias, de exigir a las autoridades federales a que se cumplan con las disposiciones vigentes en el país. La participación ciudadana es muy importante para cambiar la televisión aquí en Monterrey. Entonces es responsabilidad de todos, de los ciudadanos, exigir cuentas a nuestras autoridades federales para que busquemos una televisión de calidad. Si nosotros queremos prender nuestra televisión y recibir programas de calidad, también debemos de ser ciudadanos de calidad. En ese sentido, yo le hago un llamado a los ciudadanos que se involucren más y participen más en las asociaciones civiles o a través de las universidades, pero que de alguna u otra forma participen para exigir que se cambien ese tipo de programas. No puede ser posible que en Monterrey tengamos programas que no fomentan la educación ni fomentan los valores y si queramos recibir en señal abierta o que solamente nos dediquemos a criticar, no critiquemos nada más, sino que también seamos parte del cambio, para que luego la participación de los ciudadanos vaya y se forme en un consejo en donde intervengan tanto universidades como iglesias, como el gobierno también, asociaciones civiles, que haya la participación de todos y que todos ellos crean a través de un representante se crea un consejo que ya sea el que exija y el que pida cuentas para que se transmitan programas de calidad. Pues para crear conciencia, pues seguir manifestándonos nuestra inconformidad a las personas que estamos a favor de una televisión de calidad. Manifestar nuestra inconformidad y definitivamente la televisión basura nunca va a ser el camino para que la sociedad pueda cambiar en nuestro país. Yo creo que es como te comentaba hace rato, la gente que gusta del tipo de programa de televisión basura es porque es gente que no está informada. Si ellos se remontaran a la época de Guillermo González Camarena, que era un joven estudiante de 17 años que estudió en el Instituto Politécnico Nacional, un ingeniero que fue el que nos dio a nosotros los mexicanos y al mundo la televisión a color. Entonces son gente que realmente se dedicaba a informar porque era la visión de Guillermo González Camarena y siempre lo mencionó, que él quería una televisión que informara a la sociedad, que educara y quería una sociedad que tuviera una participación ciudadana. Él nunca pensó en una televisión donde se transmitieran programas basura, donde se transmitieran programas sin contenido social. Entonces quien guste de ese tipo de programación, pues yo le invitaría o que contrate televisión de paga y vea ese tipo de programas, o bien que se vaya a ver una obra de teatro en donde manejen ese tipo de lenguaje. La Ley Federal de Radio y Telecomunicaciones que te vuelvo a mencionar, menciona otra disposición mucho mayor de peso, que es el interés social, y el interés social es la educación y el fomento de los valores de los mexicanos. Es como comentaba hace un momento, que hace falta mano firme, porque no hay nadie quien ahorita pues esté preocupado. Nuestros legisladores locales ahorita están más preocupados por el bono que se autorrecetaron. Otros están pensando en buscar un puesto de elección popular. Entonces las autoridades ahorita no están preocupadas por el contenido de la televisión local.
ni las autoridades locales ni las autoridades federales. Entonces por eso ese tipo de movimientos ciudadanos como Otra Televisión es Posible nos va a ayudar para que la sociedad, el gobierno, incluso los empresarios, la iniciativa privada se interese en el contenido de los programas que tenemos actualmente. Entonces, el empresario ahorita está más preocupado por hacer dinero, el productor del programa está más interesado en el rating, los conductores del programa están más interesados en conservar su trabajo y seguir conservando el rating, entonces van a seguir ellos creando ese tipo de programas hasta que no llegue una sociedad civil, perdón, hasta que no llegue una sociedad civil que les marque la pauta de lo que debe ser legalmente y lo que debe ser o lo que se debe aplicar moralmente. Yo creo que las responsabilidades de todos, tanto de los productores como de las televisoras, también de la sociedad civil, entonces, y también del gobierno. Entonces la responsabilidad es de todos, no podemos decir, es que la responsabilidad es de la televisora o la responsabilidad es del productor o del conductor del programa. Entonces la responsabilidad es de todos, desde el ciudadano que prende la televisión hasta el empresario que recibe el dinero por el rating que está teniendo de los programas, a través de los productos o el servicio que ofrezcan ellos, o a través de los patrocinios que ellos estén haciendo en determinado momento. Entonces no podemos echarle la culpa a una sola persona, la problemática es de todos, empezando desde el ciudadano que prende su televisión. Entonces el ciudadano, que es el que recibe la visita a su casa, es el que tiene la responsabilidad de exigir al gobierno que entre en programas de calidad. Como cuando se enciende la televisión, uno apaga la televisión para no ver ese tipo de programas, entonces... Sí, no, te digo, realmente, te soy sincero, yo nada más lo que veo en las mañanas son el noticiero y en la noche el López Dóriga. Pero si habría que dar nombres, yo creo, y con todo respeto, ¿verdad?, que programas como Gente Bien, por dar un nombre, Pura Gente Bien creo que se llama, o programas, por ejemplo, las Noches del Fútbol, que empezó muy bien su programa, que era de informar a la sociedad de pues cómo iban los partidos de fútbol y que fomentaba el deporte, perdió todo lo que es su esencia. Actualmente creo que todavía existen las Noches del Fútbol, pero ya no está enfocado a fomentar el deporte entre la juventud, está enfocado a otro tipo de cuestiones como poner a una muchachita que la levantan porque dice malas palabras, creo que se llama la sexivaguita. Entonces ese tipo de cuestiones son donde uno pierde la esencia. Entonces son conductores que realmente tuvieron en su momento un prestigio y un respeto y que lo fueron perdiendo a través de sus programas. Entonces yo considero que ese tipo de programas que empezaron con un enfoque social o de fomentando en este caso el deporte, pues perdieron su esencia totalmente. Entonces yo creo que si volvieran a retomar el camino por el que ellos estaban manejándose inicialmente, yo creo que pudiéramos empezar a hablar de que son personas de respeto. Porque desde el momento en que ellos nos faltan el respeto a la entrada a nuestra casa a través de la televisión, entonces están perdiendo el respeto totalmente para ellos. Desde el momento en que estás denigrando a la mujer, estás faltándole respeto tanto a ellas como a la sociedad. Entonces, si ellas se prestan también para ese tipo de espectáculos, yo creo que desde ahí ellas deben de empezar a ver que pues no está bien participar en ese tipo de actividades, ¿verdad? Entonces en ese sentido pues sí considero que está mal ese tipo de programas en donde no se respete la dignidad de la mujer. Yo creo que es una falta de información por parte de ese tipo de... y que también faltan conductores que realmente se dediquen a la actividad de la comunicación. Yo creo que desde el momento, de hecho, este tipo de movimientos los debiera de encabezar gente egresada de la Facultad de Comunicaciones, que son los responsables socialmente. Te voy a poner un ejemplo, los abogados tenemos la responsabilidad social de que se haga justicia,
o de buscar la justicia. Entonces cada quien desde nuestro ámbito pues de nuestra profesión debemos buscar, ellos en este caso, que se informe y se eduque a la sociedad. Entonces yo creo que hacen falta conductores en Monterrey con responsabilidad social. Efectivamente, como ciudadano y como abogado, deseo una televisión de calidad para las familias regiomontanas y para mi familia, para mis amigos, para toda la gente que tiene a su alcance una televisión. Como ciudadano me comprometo a participar en asociaciones civiles que fomenten el respeto a la dignidad humana, y como abogado mi compromiso es exigirle a las autoridades federales el respeto al derecho de las audiencias y fomentar iniciativas de ley o promover iniciativas de ley que vayan encaminadas a sancionar penalmente a todo este tipo de programas que no cumplan con las disposiciones reglamentarias y de la Ley Federal de Radio y Comunicaciones. Ese sería mi compromiso.